Hoy es Día Mundial para la concientización de la epilepsia, esta enfermedad que posiblemente ya no escuchamos tanto, pero que sigue presente y lo importante, el objetivo es desestigmatizarla a fin de que las personas que la padecen pues no sufran, no se sientan relegados en esta sociedad. Se encuentra con nosotros el epidemiólogo Fernando Villarreal Amate, él es también coordinador de Información y Análisis Estratégico del IMSS Estado de México Poniente. ¿Cómo está, doctor? Buena tarde. Hola, Ale, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Para platicar sobre esta enfermedad, porque pues no sé si sea únicamente una percepción a manera personal, pero antes siento como que se escuchaba un poquito más. No sé si ha cambiado pues las cifras, si han disminuido o posiblemente han mejorado los tratamientos para ella. Fíjate que afortunadamente los tratamientos obviamente han mejorado. Se tiene un mejor control de estos pacientes y también gracias a acciones como la implementación de este día que surge desde el 2009, el Purple Day, llamado de forma internacional, que es justamente para aumentar la concientización sobre esta enfermedad, es que también se ha logrado un poco quitar el tabú o lo que existía de ver raros a los pacientes con este diagnóstico. Esta situación proviene mucho desde los orígenes de la enfermedad, en los cuales se creía que sucedía a los pacientes por algún problema de un castigo divino o relacionado incluso con posesiones demoníacas. ¡Ay, qué horror! Que incluso en algunas regiones del mundo todavía se manejaba un poco esto. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer epilepsia? Normalmente la identificación más común es en los pacientes pediátricos, en los niños. Ya cuando tenemos pacientes adultos es más complicado que se les identifique o que les aparezca la enfermedad ya en estas edades. ¿Y hay algunos signos de alarma o únicamente nos damos cuenta cuando sufren este tipo de ataques? Realmente sí es complicado ver alguna sintomatología previa. Normalmente el debut de una persona con epilepsia es precisamente con las convulsiones, es decir, estos movimientos que tenemos de forma desordenada del cuerpo, o que incluso pueden ser ataques un poco más calmados como pérdida o cambio en la atención o en el comportamiento. Realmente no podemos identificar previamente con síntomas o con manifestaciones que nos hagan sospechar. Esto es ya cuando aparece el debut, y de ahí en adelante es estudiar al paciente para ver las causas, para ver si fue un evento único o si realmente va a ser una enfermedad que continúe a lo largo de su vida. Oiga, doctor, y si yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi hijo ha tenido un par de episodios de esta naturaleza, primero, ¿qué puedo hacer en ese momento? Y segundo, ¿a qué especialista o dónde debo buscar ayuda? Bueno, al momento sí es importante tratar obviamente de guardar la calma, uno como padre o las personas que estén acompañando a una persona que presenta convulsiones. Posteriormente hay que tratar de colocar alguna superficie firme, pero que no esté dura, es decir, que no sea el piso, para la parte posterior de la cabeza. Esto es para evitar que se vaya a golpear y tenga algún traumatismo, y obviamente tiene que ser con cierta firmeza también para evitar lesiones en el cuello. Hace tiempo había mucho también la creencia esta de sacarles la lengua o de manipularles ahí porque se podían ahogar con ella. Es algo que realmente ya se ha visto que no sucede, eso no es necesario, pero sí es bueno, por ejemplo, si el niño o la persona que está teniendo la convulsión trae alguna ropa con cierre, con botones, tratar de descubrirlo lo mayor posible para evitar también alguna alteración ahí o alguna influencia en la parte respiratoria. Hay que tratar de evitar que haya muebles u objetos que puedan hacer que se golpee, y bueno, sostenerlo de una forma gentil, es decir, no aprisionarlo, pero evitar que los movimientos sean muy bruscos y que se esté golpeando. Y posteriormente, cuando son niños pequeños, muchas veces hay que calmarlos porque pueden recobrar la atención o el sentido y estar un poco lábiles, estar muy llorosos. Puede haber ocasiones en las cuales posterior al ataque el paciente te queda con una pérdida de la atención, entonces también ahí ver con calma la recuperación y la reincorporación del estado de conciencia. En el caso de los niños,
lo ideal de inicio es que acudan con un pediatra. Okay. Lo más seguro es que posteriormente se necesite la valoración ya de un neurólogo pediatra para identificar realmente las causas. Hay una serie de causas muy variadas e incluso hay un porcentaje alto de pacientes con epilepsia en los cuales no se logra identificar una causa específica. ¿Es como genético? ¿Es hereditario, por ejemplo? Una de las causas, sí, justamente Sí. una de las causas es la historia familiar de epilepsia, es decir, otros cuadros en familiares directos. También existen situaciones en las cuales desde problemas al nacimiento como la falta de oxígeno, problemas como algún traumatismo craneoencefálico, es decir, un golpe fuerte en la cabeza puede generar ya una condición posterior de epilepsia. La presencia de tumores cerebrales es otro de las causas comunes para esta enfermedad. Como te decía, hay distintas causas, distintos motivos que la pueden condicionar. Y ya una vez que esté medicada la persona, el paciente, ¿sí va a disminuir el número de convulsiones, de crisis? ¿O hay quienes pues no digamos, prosperan con el medicamento? Sí, Ale, afortunadamente actualmente por los medicamentos y la investigación que se ha estado realizando y como lo comentabas al inicio, se escucha a lo mejor menos de esta enfermedad, ¿Sí? menos personas diagnosticadas con esta patología, precisamente por eso, porque hay un mejor control, porque normalmente vamos a tener a los pacientes con tratamientos que los mantengan ya con el mínimo o incluso lo que se busca es que ya no tengan estos ataques, no tengan convulsiones y si no es posible nulificarlo, por lo menos que sea el mínimo. Va a haber algunas situaciones que sí son un poco refractarias, es decir, que son difíciles al tratamiento, como los tumores cerebrales cuando ya tienen algún tamaño importante, ahí realmente la resolución ideal es con la extirpación del tumor cuando es posible esto. Muy bien, pues lo más importante además es que quienes estamos cerca de un paciente con epilepsia, por ejemplo, que puede ser un niño, ¿no? En la mayoría de los casos, seamos muy conscientes de la atención que requiere, la atención que debemos darle con un médico especialista, con un pediatra en primera instancia, como usted decía, y bueno, posteriormente como sociedad, pues no tener este tabú, ¿no? Como de señalar a las personas nada más porque tengan un padecimiento de esta naturaleza. Sí, exactamente. Hay que ser conscientes. Sí es aparatoso el momento de las crisis. Incluso la palabra epilepsia viene del griego epilambanein, que significa tomar por sorpresa, que es justamente como las crisis inician de repente. Entonces realmente hay que ser conscientes que es una enfermedad, no es algo contagioso, no es algo que si yo estoy cerca de un paciente que tiene una crisis, que tiene convulsiones, no es algo que me lo vaya a pegar a mí o a mis hijos, y no es algo tampoco relacionado con nada malo o con ninguna situación que haya hecho mal o haya tenido malas prácticas el paciente. Simplemente es por alguna otra causa que está afectando directamente a su sistema nervioso central. Muy bien, doctor. Pues le agradezco muchísimo platicar con nosotros en este Purple Day o Día Mundial de la Concientización para las personas con epilepsia. Muchísimas gracias. Que tenga excelente tarde. Buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Ale, igualmente.